Queremos encontrar el producto de 79 y 80, lo que significa que queremos multiplicar 79 y 80. Y le mostraremos el producto de dos maneras. Primero multiplicaremos verticalmente, así que escribiremos esto 79 veces 80. Ahora aquí, porque estamos multiplicando por 80, que es el múltiplo de 10, vamos a tener un 0 en el valor posicional, y ahora que tenemos un 0 en los que podemos multiplicar por 8. 8 veces 9 es igual a 72. Entonces pondremos un 2 en el valor posicional de las decenas, y colocaremos el 7 por encima del 7 en el valor posicional de las decenas. Ahora, la razón por la que hacemos esto es porque, cuando multiplicamos el 8 y el 9, porque el 8 está en el valor posicional de las decenas, esto es realmente 80 veces 9, que es igual a 720. De nuevo, observe cómo tenemos un 0 en las unidades, un 2 en las decenas y el 7 realmente representa 700, que necesitaremos para el próximo producto. Entonces, multiplicamos 8 y 7, que es 56, pero luego agregamos los 7. 56 más 7 es igual a 60, y 3 y tenemos nuestro producto. Nuestro producto es 6320. Para comprender mejor lo que está sucediendo aquí, cuando multiplicamos el 8 y el 7, es realmente 80 veces 70. Debido a que ambos están en el valor posicional de las decenas, 80 veces 70 es igual a 5600. Y luego agregamos este 7, que es realmente 700. 5600 más 700 son 6300. Razón por la cual tenemos 3 en cientos y un 6 en los miles. Otra forma de mostrar este producto sería usar el modelo de área, donde si encontramos el área de un rectángulo con dimensiones 79 unidades por 80 unidades, esto también nos dará el producto de 79 y 80. Entonces, usando este rectángulo aquí, dejemos que esta longitud sea igual a 79 unidades. Entonces, dejaremos que esta primera longitud sea 70 unidades y esta longitud corta sea 9 unidades y luego dejaremos que este lado tenga una longitud de 80 unidades. Al determinar el área de estos dos rectángulos podemos encontrar este producto. Observe cómo este gran rectángulo tiene dimensiones 70 unidades por 80 unidades, y por lo tanto, el área es igual a 70 veces 80. Que es igual a 5600. Y entonces el área de este rectángulo aquí, con dimensiones 9 unidades por 80 unidades, sería igual a 9 por 80, que es igual a 720. Entonces, el área total de un rectángulo de 70 y 9 por 80 unidades sería 5600 más 720. Sumando obtenemos un 0 en las unidades, un 2 en las decenas. En los cientos tenemos 6 más 7 que son 13. Entonces ponemos un 3 en los cientos y un 3 en los miles. Y 5 más 1 son 6, entonces tenemos el mismo producto, 6320. Aquí hay dos formas de encontrar el producto de 79 y 80. Espero que hayas encontrado esto útil.